Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. En el vídeo de hoy quiero hablaros de un tema que normalmente no suelo traer y al final es reacción a un vídeo de Marc Vidal, que es un economista y conferenciante que ha salido muchísimas veces en televisión, que tiene su propio canal de YouTube y que ha subido un vídeo esta semana muy interesante sobre las CBDC y de acuerdo con Retromiquitas, ¿vale? Que es una suscriptora del canal de Marc Vidal, que decía lo siguiente: quisiera dar millones de likes para que el algoritmo ponga de primero a este vídeo en cualquier búsqueda, de lo que sea. Esta es una información que debería estar en la mente de todos. Y estoy de acuerdo con él o ella, no sé lo que será. Entonces por eso he creado este vídeo. Quiero reaccionar a ciertas claves que da Marc Vidal en el vídeo, para que después, si tenéis tiempo, podáis visionar todo su vídeo de cabo a rabo, porque tiene mucha miga. ¿Quién es Marc Vidal? Pues os lo voy a enseñar. Marc Vidal es un conferenciante, como os había dicho, consultor en transformación digital y analista económico y divulgador tecnológico que ha aparecido en múltiples plataformas de televisión, de medios, y tiene la verdad que un currículum bastante extenso y probablemente si os saco las imágenes muchos sabréis quién es, ¿de acuerdo? Y lo que habla son de las CBDCs. Para que quien no lo sepa, porque él tampoco habla mucho de las CBDCs en definición, CBDC es el Central Bank Digital Currency, es decir, la moneda digital de un banco central. Es una moneda digital como cualquier criptomoneda, emitida por el Banco Central de un país o de un continente como el europeo, y que tiene valor de curso legal. Y es un poco lo que quieren trabajar y traer en los próximos años, y probablemente más pronto que tarde, puesto que todo se ha acelerado muchísimo más con lo que esperábamos. Y una de las cosas que quiero reflejaros y traeros es que al final todo ha tenido un proceso y que se están como preparándose el tablero de juego para poder atacar, como dice Marc, a uno de los bastiones que no pueden con ellos, que es Bitcoin. Y habla de que Bitcoin no es lo mismo que el resto de criptomonedas. Si desaparece Bitcoin, el resto de las criptomonedas desaparecen. Si desaparecen el resto de las criptomonedas, Bitcoin no tiene por qué desaparecer. Esto lo comenta en su vídeo, luego lo veremos. Y lo que os quiero comentar es que fijaros cómo en estos años se ha hablado mucho de crisis energética en Europa, cómo vamos a afrontar en Europa el frío de este invierno. Están preparando toda la maquinaria del mass media para inculcarnos estos conceptos que justifiquen el ir a por el Bitcoin dentro de su plan de Agenda 2030. Fijaros luego como el cambio climático, que es otra de las cosas que también se han estado hablando muchísimo durante septiembre, octubre, noviembre, y que se seguirán hablando, y cómo hablan de que una de las principales causas es la generación de electricidad. Fijaros ya por dónde estoy yendo. Muchas de las cosas que acusan al Bitcoin es precisamente por el gran consumo de electricidad. Y estoy seguro que todos estos argumentos que están ya colocando las fichas sobre el tablero van a servir para desprestigiar al Bitcoin. Y en la Agenda 2030, que muchos de vosotros también la conoceréis, uno de los objetivos de desarrollo sostenible probablemente serán monedas digitales que no consuman tanto como Bitcoin, y pasar a demonizar la criptomoneda, que probablemente no tengan manera, por ser descentralizada, de controlar. Y esto los pone muy nerviosos. Si os parece, vamos a empezar con el vídeo de Marc, y os voy a poner exactamente un trozo en el que primero habla del primer fraude, que es la eliminación del cash, y que es nuestra pequeño optismo de libertad que tenemos actualmente. Yo, por ejemplo, hace muchísimo que no utilizo monedas y billetes, voy todo con tarjeta, y sé que eso está muy mal, porque al final todos esos movimientos están controlados. Y Bitcoin es el último reservorio que nos va a permitir tener esa flexibilidad de poder transmitir valor de una persona a otra sin ningún tipo de intermediarios en tiempo real y en el momento. Si os parece, vamos con Marc y seguimos comentando.
billetes, pero en 10 años la proporción de pagos en efectivo ha descendido del 40% a menos del 10%, por ejemplo, en Suecia. Y es que de los 10 millones de habitantes que residen en Suecia, cada vez son menos los que emplean el dinero físico para adquirir bienes o servicios, algo que está provocando que el dinero cash en circulación vaya descendiendo cada vez más, hasta el punto que los propios ciudadanos pueden convertir al Estado sueco en el primer país del mundo en el que no se use este medio de pago. Es algo curioso teniendo en cuenta que fue Suecia donde se creó el primer billete. Se avecina el no efectivo y será la puerta de las CBDC. Y esa será la primera trampa. Y como veis, y aunque pueda parecer mentira, porque siempre esta conversación la he tenido muchas veces y me han dicho, pero ¿cómo es posible? Si los abuelos, ¿qué van a hacer? Ya están quitando los cajeros y ya no van a saber cómo sacar su dinero, ya no van a saber trabajar con las criptomonedas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Eso es imposible. Bueno, hemos visto en los últimos meses y años que cosas imposibles que nos podíamos pensar hace 3 años, hoy se están cumpliendo. Entonces no me parece descabellado que hallarán alguna manera para implementar las CBDCs y a la vez, pues bueno, cubrir un poco el expediente de que las personas mayores van a tener cubiertas sus necesidades con el tema del fiat. Y luego, otra de las cosas que Mark también habla es sobre todo del desprestigio que el Banco Central Europeo, por ejemplo, en este caso, por unas declaraciones que hizo Lagarde, va a hacer sobre el Bitcoin. Escuchemos lo que dice exactamente Mark. La segunda trampa será la de demonizar y, si es posible, eliminar Bitcoin. Sabéis que diferencio todo ese ruido de las criptomonedas con Bitcoin. Es algo que cuesta explicar y que tiene otros vídeos aquí mismo para que puedas entender a lo que me refiero. Pero recuerda que una cosa es un activo digital, el único que considero es Bitcoin, y el resto de proyectos cripto que pueden funcionar muy bien en cosas muy interesantes, pero que no serán nunca moneda ni dinero. Si en algún momento logramos crear cash digital, ese solo podrá ser uno, por lo menos al principio, y el Banco Central Europeo lo sabe perfectamente, y por eso su discurso ya no es en contra de las cripto, es en contra de Bitcoin. El Banco Central Europeo considera que el Bitcoin se encamina hacia la irrelevancia y por eso dicen, del riesgo de legitimar esta criptomoneda y del potencial daño reputacional para el sector financiero. Algunos dentro de los bancos centrales y de los gobiernos han iniciado ya una guerra, ahora mismo en serio, contra Bitcoin. Lo demás ya les importa poco. Si derrotas todas las criptos no acabas con Bitcoin, pero si acabas con Bitcoin acabas con el anonimato social. Es la última barrera que nos queda, es la última puerta. El Banco Central Europeo habla de las deficiencias tecnológicas y de diseño que cuestionan el uso de Bitcoin como medio de pago y también como inversión más allá de la especulación, que según ellos parece abocar a la criptomoneda a una irrelevancia notable. Y como ves, al final todo esto forma parte de un discurso, de una historia en la que empiezan a contar que el Bitcoin, pues la gente va a empezar a meter miedo, ¿no? Van a empezar a perder su dinero porque el Bitcoin solo es de especulación, porque no lo sustenta nada por detrás, para después, como vamos a ver ahora Mark, pasar a la acción con el cambio climático, con el consumo eléctrico y cómo Bitcoin no ayuda para nada a los objetivos sostenibles del planeta. Así que vamos a ver a Mark y fíjate lo que dice. Por si fuera poco, la tercera trampa será acusar a Bitcoin de un contaminador sin precedentes por su elevado consumo de energía. Y dirán que la minería de Bitcoin consume tanta electricidad al año como Austria, eso lo han calculado, mientras que también produce montañas de desechos de hardware del tamaño de Países Bajos. Pero de momento, la Agenda 2030 va a ir poniendo un nuevo icono, ya lo veréis, será un Bitcoin tachado. Dame tiempo, que lo lograrán. Y esta parte es una de las partes que más me gusta del vídeo, que si extrajéramos este cachito, os lo podéis además coger el minuto en el que estamos, se lo mandaría estas navidades a todos los cuñados que en la mesa de Navidad os van a decir eso de ¿qué? ¿Y el Bitcoin cómo ha caído? ¿No? ¿Y tú has perdido dinero? ¿Estás en...? ¿Vale? Este trozo es magia para mandárselo al típico cuñado y que se entere realmente de qué es Bitcoin. Recapitulemos, antes de entrar en la parte más dura de este vídeo. Pongamos en su lugar a Bitcoin, no nos olvidemos para qué es. Olvídate de otras cosas, olvídate de su cotización. Un Bitcoin no vale nada más que un Bitcoin. Olvida el resto de temas y entrégale todo el valor que tiene. Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo y funciona gracias solo a la primera red blockchain pública del mundo. Bitcoin permite enviar y recibir valor desde
y hacia cualquier persona en el mundo, usando nada más que una computadora y una conexión a Internet. Y eso es revolucionario porque, a diferencia de cualquier otra herramienta para enviar dinero por Internet, funciona sin necesidad de confiar en un intermediario. La falta de una corporación intermedia significa que Bitcoin es la primera infraestructura pública de pagos digitales del mundo. Nunca hubo otra. Nunca hubo otra igual, y eso los pone nerviosos. Y además es público, simplemente entendemos que esté disponible para todos y que no sea propiedad de una sola entidad. Ahora tenemos infraestructura pública de información, de sitios web, de correo electrónico, a todo eso se le llama Internet, pero la única infraestructura de pagos públicos que tenemos es el efectivo, el papel moneda, y solo funciona en transacciones cara a cara. Antes de Bitcoin, si quisieras pagarle a alguien de forma remota por teléfono e Internet, no podías hacerlo porque tenías que utilizar una infraestructura que dependía de alguien, no era pública. Dependías de un banco privado para abrir sus libros y agregar una entrada en el libro mayor que tuvieran que debitara o acreditara a una persona a la que se le está pagando. Y si ambos no usan el mismo banco, pues entonces había múltiples bancos y múltiples entradas en ese gran libro mayor que hay ahí en medio. Con Bitcoin, y ya lo sabes, el libro mayor es la cadena de bloques pública y cualquier persona puede agregar una entrada a ese libro mayor, transfiriendo sus Bitcoins a otra persona, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su religión, de su sexo, de su solvencia. Lo pueden crear de cualquier modo, con una cuenta sin costo alguno, una dirección de Bitcoin para recibir pagos digitalmente y ya está. Bitcoin es el primer dinero público accesible globalmente del mundo. Eso es así, y lo saben. ¿Es imperfecto como dicen ellos? Sí. ¿Como dice el Banco Central Europeo? Pues sí, claro que no es perfecto. Tampoco lo era el correo electrónico cuando se inventó en los años 70. Hasta décadas después no pudo utilizarse con garantías. Bitcoin no es perfecto, todavía no se acepta en todas partes, no se usa con frecuencia para cotizar precios y además no siempre es una reserva de valor estable. Pero está funcionando y solo el hecho de que funcione sin ningún tipo de intermediario de confianza. No me dirás que eso no es algo absolutamente excepcional, es brutal, es asombroso, eso ya es un hecho único. Y como ves, lo que tenemos que tener muy claro es qué es el CBDC y sobre todo qué va a traer el CBDC a nuestro día a día. Y esto es algo que Mark ha explicado perfectísimamente y que estoy 100% de acuerdo con él y que todos deberíamos de tener claro lo que las CBDCs van a suponer para nuestra libertad. Permitirá controlar mucho más de cerca el movimiento de dinero en el exterior. Bueno, es un sistema perfectamente y completamente programable, por lo que también podrá evitar pagos a ciertas áreas, países, zonas, rastrearlas. Además será programable, como te he dicho, será una moneda que se pueda configurar para que desaparezca después de un cierto periodo. Esto ya lo hicieron con esos dólares de Zimbabue. No es algo nuevo. Es una especie de sueño keynesiano, pues se puede proporcionar un incentivo rápido e inmediato al consumo, que deberá, por ejemplo, consumirse una cantidad determinada de euros digitales en un tiempo determinado y así, de esa manera, pues subirá o bajará la inflación. Podrán hacer que tu dinero no pueda comprar ciertas cosas o que tenga una inflación personalizada, que te cueste más comprar cosas determinadas, como hoy tienes, por ejemplo, anuncios personalizados a día de hoy. Imagina qué conocimiento del uso de tu dinero van a tener, de tus pagos, de tus tiempos, de tus acciones. Se podrá premiar o castigar lo que hagas. Por ejemplo, en temas de contaminación, aviones, coches, agua, te podrán aplicar a tu IRPF una cuota. Cuando los bancos centrales emitan las denominadas CBDC, moneda oficial digital, emitida por los bancos centrales, te lo replico, bancos centrales, todo lo que hagamos podrá ser examinado al detalle. Y ahora atacarán a El Salvador. Tenlo claro, su pérdida de valor en los últimos tiempos de Bitcoin afecta también a Bitcoin en El Salvador. Esos 80 Bitcoins que compraron hace poco, los últimos, siguen valiendo 80 Bitcoins. No importa el cambio en dólares. Creo que eso es lo que permite entender qué es Bitcoin. Un Bitcoin vale un Bitcoin, nada más. Sirve y funciona como moneda dentro de El Salvador en estos momentos. Queda mucho tiempo, es cierto, pero es uno de los mecanismos. Pensemos que El Salvador está dolarizado, es decir, comprende bien qué es eso de tener una moneda que se regula por un banco central que ellos no controlan ni disponen. Su economía de divisa depende de un organismo que está en estos momentos a otro nivel, fuera de sus posibilidades de intervención. Por eso seguramente entienden que,
aunque falte tiempo, ese es un camino. Creo que es una apuesta filosófica, de filosofía económica. Es cuestión de tiempo, confío en ello, que otros organismos empiecen a tener en cuenta que el cash digital es necesario y que la libertad individual se debe a que tengamos disponibilidad anónima y fiable de nuestra riqueza. Eso es lo que está en juego. El problema con la economía y los economistas tradicionales, que lo critican, viene de una confusión previa. Meten en el mismo saco a todas las criptos, a las NFTs, a los smart contracts, todo con Bitcoin, todo junto. Y ese error es muy habitual y además distorsiona el significado real de todo. Muchos de ellos no comprenden qué es la tecnología blockchain y ahí está el bug, el agujero. Infórmate, porque tu libertad está en juego. Aprende qué es eso de las CBDC, lo que suponen, y explícaselo a los demás. Esto no va de que unos pocos podamos entenderlo y los demás no. La adopción masiva de las CBDC va a ser el final del mundo tal y como lo conocemos. Amén. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita porque cada domingo seguiremos subiendo un vídeo como este. Nos vemos y hasta el próximo domingo. ¡Chao!